un tema, bienvenido Natalie, Dios te bendiga, un tanto cuanto polémico, que en nuestra cultura de la época, en el mundo que vivemos, siempre trae mucho ruido cuando hablamos con respecto a complementarismo versus igualitarismo. ¿Ya? Vamos a entender lo que significa complementarismo, igualitarismo. Vamos a ver cuál es la posición de los reformados, de la gran parte de los reformados. Y también me encantaría mostrar cómo esto se desarrolla en el matrimonio, en la sociedad, en la iglesia y también en la sociedad. Pero por nuestro tiempo, probablemente vamos a aprender lo que significa complementarismo, igualitarismo, y después vamos a ver su desarrollo en el matrimonio. ¿Ya? Entonces, sigamos. Por favor, próximo. Queridos, en la historia de la iglesia cristiana siempre surgió esta gran discusión. Ya muchas iglesias tienen una posición que llamamos de igualitarista, pero la iglesia presbiteriana en su gran parte, ella es complementarista. ¿Y qué significa esto? Acá tenemos la definición. El igualitarismo, hermanos, afirma que hombres y mujeres fueron creados iguales en esencia y también son llamados para los mismos roles en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Las diferencias entre las funciones de los sexos son vistas como consecuencias de la caída, no como parte del proyecto original de Dios. Entonces mira lo que significa igualitarismo. Hombres y mujeres, ellos son vistos iguales ante Dios, y eso está bien, pero ellos también son vistos como iguales en sus roles, o sus papeles. ¿Se puede hablar papeles en español también? Sí. Ya, en sus papeles también, ¿ya? Y ellos hablan que todo lo que huye de esto, que diferencia de papeles, de roles, tiene que ver con la caída, ¿ya? Muy bien. Y complementarismo, vamos ver qué significa eso. Complementarismo, hermanos, afirma que hombres y mujeres fueron creados por Dios iguales en esencia. Entonces, hasta aquí estamos como los igualitaristas. Valor, dignidad, pero con funciones distintas y complementarias. Estas distinciones no son una consecuencia de la caída, sino que forman parte del propósito de Dios para su creación. Entonces, esta es la posición de nuestra iglesia y de la mayoría de los reformados. Somos complementaristas. ¿Ya? Muy bien. Próximo slide, por favor. Cuando analizamos, hermanos, Génesis 1, versículo 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense que ese texto, hermanos, nos deja muy claro que hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios. Y es importante porque parece que para nosotros es muy claro eso, pero muchos piensan que el hombre, o entonces la mujer, es más imagen de Dios que otro. Y no. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Não existe essa história de que um sexo é mais imagem de Deus que o outro. Homem e mulher refletem unidade e diversidade. Ambos somos seres humanos, pero existimos em diversidade. Já? Estamos bem hasta aqui? Homem e mulher então são iguais ante Deus em sua dignidade, em honor, pero com funções distintas. Isso chamamos de complementarismo. Muito bem. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos de unidad y diversidad al mismo tiempo? A ver. La propia Trindad. Muy bien. Que es el mayor ejemplo que tenemos de unidad y la diversidad. ¿Quién es el más poderoso de la Trindad? ¿Quién es el más glorioso de la Trindad? Ellos no son diferentes en poder, gloria. Ellos son iguales, pero con funciones diferentes. Hombre y mujer como imagen y semejanza de Dios también son así.
Ser diferentes em funções não implica em superioridade. Quando miramos para a obra da Trindade, por exemplo, vemos muito claro na Bíblia, em Efésios, que o Deus Padre planifica toda a obra de salvação, o Deus Hijo executa este plano e o Deus Espírito Santo aplica esta obra en la vida de los escogidos de Deus. Então, os três participam, por exemplo, da obra de la salvação, e não existe um mais poderoso que outro, solamente com funções diferentes. E claro, se somos imagem e semelhança desse Deus que é trino, também reflejamos isto, como homem e mulher, unidos em diversidade. Bem, a redenção em Jesucristo, hermanos, também reafirma esta verdade. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice: já não há judío ni griego, não há esclavo ni libre, não há varão ni mulher, porque todos vosotros sois uno em Cristo Jesús. Então, uma vez mais, isto exclui qualquer sentimento que pode existir de superioridade ou inferioridade com base no sexo. Muito bem. Já traemos então a definição de igualitarismo, complementarismo, e agora vamos ver como isto se desenvolve no matrimônio. ¿Ya? Os hermanos que chegaram agora, eu dije que seria bueno também comentar como isto se desenvolve na igreja e também na sociedade, pero por nosso tempo vamos quedar somente com o matrimônio. Bem? E para isso, não há um texto que seja melhor que Efésios capítulo 5, versículos 21 hasta 33. Bueno, hermanos, miren esse texto, um texto muito conhecido. Depois vamos ler, pero que tu puedas ir leyendo. E lo primeiro que chama nossa atenção nesse texto é o versículo 21, quando empieza, que diz: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y haciendo una interpretación rápida, la conclusión a la que se llega es que el texto es muy claro en decir que la mujer debe someterse al hombre, pero el hombre también debe someterse a la mujer, ¿cierto? Porque someteos los unos a los otros. Pero este versículo 21, hermanos, someteo uno a los otros, es seguido por tres pares de relaciones que continúan en el versículo 6. ¿Y cuáles son estos pares? De mujer para el hombre, de los hijos para los padres y los siervos hacia sus señores. Entonces, en todos estos tres casos, la sumisión es unidireccional. ¿Se entiende? Es unidireccional. El verbo griego utilizado acá es el verbo hipotasso. Implica en sujeción a una autoridad legítima. Entonces, mira, hermanos, yo sé que es un poco raro escuchar esto en nuestra cultura, ya vamos a ver que la Biblia es contracultural, pero cuando Pablo dijo, someteo los unos a los otros, está hablando de la mujer a sus maridos, los hijos a sus padres y los siervos a sus señores. Muy bien, con esto en mente, vamos a leer ahora el texto a partir del versículo 22. Mira lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado y en el lavamiento del agua, porque la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, antes de analizar específicamente las aplicaciones para las mujeres y para los hombres, es importante tener algo como base. Leyendo esta porción, vamos a ser bien honestos. ¿Cuál es el versículo que hoy en nuestra cultura nos causa más incomodidad? El versículo 22, ¿cierto? En nuestra época, este versículo causa bastante incómodo. Las mujeres sean sumisas a sus maridos. Vamos a entender lo que significa eso. Pero es importante decir, hermanos, que en esta época en que Pablo está diciendo esto, este versículo no causaba ningún incómodo. Era común, muy común, que las mujeres fueran sumisas a sus maridos. Pero havia outro versículo na época que sí causava muito incômodo, que era o versículo 25. Miren o versículo 25. Quando um homem da época, irmãos, escuchava estas palavras, sem dúvidas, ele quedava como pouco, ao menos, enojado. A mulher, muitas vezes, era vista como uma possessão, alguém que servia para ter filhos. Muitas vezes era vista como um objeto sexual. Era um tremendo choque cultural para um homem escuchar que devia amar a sua esposa como Cristo amou a la igreja. E por que eu estou começando com isto? Eu coloco esta questão, irmãos, para mostrar-lhes que a Bíblia ela é contracultural. Muitas pessoas querem trazer argumentos dizendo, mira, está escrito esto na Bíblia, porque na época a cultura era de esta maneira, era coisa da época. E hoje já não sirve isso para nós. Bem, pero Pablo, hermanos, está mostrando para nós, através do versículo 22, pero também desse versículo 25, que algo que não complacia com a cultura de sua época. O versículo 25 não agradava para nada a los homens que escuchavam isto. E em nossos dias, em nossa cultura, então, parece que se invertiu, certo? O versículo 25 parece que já não é tão incômodo para nós, pero o versículo 22 causa muita incomodidade. A Bíblia nunca busca agradar a cultura. Esse é um ponto muito importante. Já? A Bíblia hiere a cultura em diferentes tipos e em diferentes lugares. Não podemos moldear a Bíblia a nossa cultura. É ao revés, a cultura deve ser moldeada por a Bíblia. Muito bem. Tendo esto, então, como base, o primeiro martillazo de Pablo é para as mulheres. Mulheres firmes, ¿ya? Vamos escuchar lo que a palavra de Deus diz para nós. Dos versículos 22 hasta o versículo 24. E os maridos que estão presentes, calma, tranquilo, que o martillazo para nós é pior. ¿Ya? Bueno, lo primero que llama la atención, hermanos, es que, desse texto, es que la mujer debe ser submisa a su propio marido. Eso es muy importante. Fíjense que no es a todo hombre en la calle, a cualquier hombre en su trabajo. La mujer debe ser submisa, está bajo la misión de su marido. Yo como marido de Débora, não tenho autoridade sobre a esposa de nadie acá. E, bueno, em meu caso específico, eu sou pastor, então, os hermanos que são membros se submeteram a estar bajo su liderazgo, com os presbíteros e pastores, desde que estemos bajo as escrituras sagradas, pero eu como marido de Débora não tenho autoridade sobre a mulher de nadie. Então, se um homem chega a ti, em esta igreja ou qualquer outro lugar, e habla, tu tens que estar bajo mi misión porque yo soy hombre y tú eres mujer. Hermanos, por favor, eso no es nada bíblico. ¿Ya?
nada bíblico. Entonces las mujeres sean submisas a su propio marido. En nuestra cultura, hermanos, cuando pensamos en submisión, lo primero que viene a nuestra mente es humillación. Como aquel marido que no tiene respeto por su esposa, que manda que ella haga las cosas, que va a buscar la bebida para ella. Pensamos mucho en esto, ¿ya? Pero el final del versículo 22 deja muy claro una cosa, que es: mujeres, sean submisas a su propio marido como al Señor. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que todo creyente ya sabe lo que es submisión. Porque todo creyente ya es la esposa de Cristo. Pablo está diciendo: mujer, tú ya sabes lo que es ser submisa. Tú ya eres submisa a Cristo. Y de esa misma manera sean submisas a su propio marido. Es una submisión en respuesta a la gracia que te alcanzó. Y eso es muy importante. Mujeres, ustedes no pueden amar a sus maridos en respuesta al amor de ellos hacia ustedes. Deben amar a sus maridos en respuesta al amor de Cristo por ustedes. Y el versículo 24 nos muestra que esta submisión es en todo. Y acá parece que pica un poco el oído, ¿cierto? Y yo busqué en el original qué significa este en todo, busqué comentarios. Y hermanos, la verdad es que en todo significa en todo. En todo. Todavía, en relación a la submisión, es importante dejar claro que es submisión en todo, pero Pablo tenía en mente una pareja que es cristiana. Y eso es súper importante. Pablo, cuando está trayendo estas recomendaciones, él tiene en mente que está hablando con una pareja cristiana, en que ambos quieren glorificar al Señor. Entonces, mujeres, ustedes son submisas en primer lugar a Dios. Como dice Hechos capítulo 5, versículo 29, que dice así: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes no deben ser obligadas a hacer algo que esté prohibido por la palabra de Dios. Entonces sí, ustedes son submisas a sus propios maridos, pero si su marido pide para ti o le obliga a hacer una cosa que la palabra de Dios dice que no se puede hacer, tú no estás bajo el control de su marido, estás bajo el control de Dios. Perfecto, la autoridad de Dios en primer lugar. Otro punto a destacar en relación a submisión está en el versículo 33. Mujer, respeta a su marido. Hermanos, de la misma manera en que hay hombres que hacen bromas con sus esposas, exponiendo sus esposas al ridículo, incluso ante otras personas, hay muchas mujeres que hacen esto con mucho gusto, que llenan la boca para decir que su marido no sirve para nada, que es un flojo. Cuentan a sus amigas cosas de la intimidad sexual de la pareja, y esto hiere el mandamiento bíblico. Entonces, por favor, mujer, respete a su marido. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Estoy mintiendo? ¿Es verdad? ¿Eso ocurre? Estamos bien, ¿cierto? Ya. Bueno, el martillazo vino primero para las mujeres, pero hombres ahora viene para nosotros. Un tremendo martillazo del versículo 25 hasta el versículo 33. Queridos, existe un mal entendimiento en nuestra cultura sobre la cuestión del liderazgo. Cuando pensamos en liderazgo, ya viene a la mente una persona pesada, que anda exigiendo, explotando al otro para cumplir sus propios objetivos. Pero el líder cristiano es justamente aquel que se entrega por los suyos. Grave esto. Un líder cristiano siempre es alguien que se entrega por aquellos que están siendo liderados por él. Los maridos están llamados a ser líderes en sus casas, pero lamentavelmente, la figura del marido de nuestra época es la figura de Homero Simpson. ¿Conocen a Homero Simpson? ¿Cierto? Como acostado en el sillón, viendo los partidos,
haciendo nada en la casa, tomando la cerveza, sin saber lo que pasa con sus hijos, sin se importar con los sentimientos de su esposa. Pero el versículo 25, hermanos, nos muestra que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Lo primero que me gustaría resaltar es que Cristo inicia su amor por la iglesia y no la ama como una respuesta. ¿Se entiende? Cristo inicia su amor hacia su iglesia. El amor de Cristo para la iglesia no fue una respuesta del amor de ella. Esto es importante porque siempre escuchamos, y como pastor, más todavía escuchamos esto, cosas más o menos así: pastor, cuando mi esposa sea más dócil, cuando mi esposa sea más amable, menos áspera conmigo, entonces le amaré. Queridos, Cristo no amó a su iglesia porque la iglesia merecía. Muy por el contrario. Los que gritaron Hosana al Hijo de David fueron los mismos que gritaron después crucifican. El amor de Cristo por la iglesia no fue en respuesta a su amor, fue una iniciativa a pesar de ella. Entonces, maridos, no importa si su esposa está cumpliendo con la obligación de su hogar o no. El amor del marido para su esposa siempre es un amor que inicia y no en respuesta. ¿Se entiende? Bien. Vamos que el martillazo viene más pesado. Otro punto es que el amor de Cristo es sacrificial. Hombres que están acá, específicamente maridos, te entregas por tu esposa. Tú mueres por ella. Fíjate, hermanos, que yo no estoy hablando solo de morir por ella, poniéndote delante de una bala como un acto de un héroe, ¿ya? Pero tú dejas morir tus propios anhelos por ella, tus propios deseos, tu comodidad, por el bien de tu esposa. Cristo no solo murió por la iglesia, Cristo vivió por la iglesia. Y a veces nos olvidamos de eso. El amor sacrificial de Cristo no fue solamente en la cruz, fue en cada renuncia en su vida. Hombres, ustedes no pueden aceptar toda invitación de fútbol que sus amigos te llaman. Yo sé que los hombres gustan harto de hacer nada, y es impresionante, nos gusta de hacer nada. ¿Qué están haciendo? Nada, nos encanta hacer nada, ¿cierto? A veces estamos na casa e a Débora pergunta: ¿qué está haciendo Lucas? Yo hago nada, pero nada. ¿Pensando en qué? Pensando en nada. Me gusta hacer nada. Los hombres son así, ¿cierto? Pero hay momentos que los hombres tienen que hacer muchas cosas de forma intencional. Las mujeres no gustan de no hacer nada. Cuando no están haciendo nada, la cabeza está pensando en todo. Los hombres tienen que preguntar, saber cómo están sus esposas. Entonces, mira cómo es ese amor de renuncia, no solamente por morir por su esposa, pero también vivir por ella. Muy bien. Otro punto, hermanos, es que el amor de Cristo es espiritual. Y esto vemos en los versículos 26 y versículo 27. De la misma manera en que Cristo lidera a la iglesia y la impulsa hacia la santificación, el marido debe impulsar, ayudar en la santificación, en el crecimiento espiritual, el fortalecimiento de la fe de su esposa. Y lamentablemente, hermanos, esto yo digo de verdad con mucha tristeza, lamentablemente en nuestros días vemos una gran inversión de esto. Pues en la mayoría de los hogares cristianos, las mujeres han estado liderando su casa espiritualmente, algo que no debería ser así. El hombre que huye de su función, la mujer asume, lo que tampoco está correcto. Porque si la mujer nota que su marido no está cumpliendo con su obligación del hogar, con todo, pero principalmente como siendo el pastor de su casa, sacerdote del hogar, la mujer no debería asumir este papel como la jefa espiritual. Debería llamar a su marido a esa responsabilidad. Decir: amor, ¿qué pasó? Tú no estás santificando mi vida. No estás buscando mi crecimiento espiritual.
o fortalecimento de minha fé. Tu não estás sendo devocionais comigo. Não estamos orando juntos. O marido tem esta função, irmãos, de santificar. E santificar, biblicamente, significa apartar, separar. O marido, todos os dias, tem que separar sua esposa para Cristo. Orando com ela, tendo momentos de comunhão, escutando canções bíblicas. Muito bem. Outro martillazo para os maridos. Eu les dije, hermanos, que hoje em dia seria difícil, certo? Outro ponto é que o marido está chamado a ser protetor de sua esposa. O marido deve proteger a sua esposa. E, lamentavelmente, é muito comum ver maridos que não protegem suas esposas. Em realidade, há muitos casos que os maridos são uma ameaça para eles. Violência doméstica, liderazgo opressor, abuso verbal, exposição ao ridículo, maridos que desfrutam fazer bromas sobre suas esposas, incluso delante de outras pessoas, dizendo que não sabem cozinhar, que não sabem ordenar a casa, se burlam de algum aspecto físico de sua senhora. Cristo, hermanos, não hizo esto com sua igreja. Cristo não é uma ameaça para sua igreja. A esposa não deveria ter medo de seu marido porque queimou a comida, porque rompeu um plato, porque não pode gerar hijos. A mulher deveria ter a seguinte segurança: allá afuera, no mundo, eu puedo ter miles de razões para ter medo de todos os homens, pero dentro de minha casa eu tenho um homem que vive e morre por mim. A mulher deve mirar a seu esposo e ver a Cristo, e não uma ameaça. E por fim, irmãos, para que podamos terminar neste horário, veremos também que o marido deve também sustentar e cuidar de sua esposa. E isso está no versículo 29. O marido necessita alimentar a sua esposa, ver se ela tem comida, se há carne, se há, não sei, pão, o que seja, a partir dessas condições, claro. Pero o marido tem que ser o provedor de sua mulher. E também tem que cuidar dela. E cuidar, irmãos, tem que ver com todas as áreas da vida. O marido tem que saber como estão as emoções de sua esposa, como está a espiritualidade dela, estar atento às suas necessidades físicas, se ela tem roupas, sapatos, abrigos. E não é o momento para as mulheres pedir sapato para os maridos agora, já? Pero tem que estar atento com as necessidades básicas. Maridos, eu estou muito seguro que se tu cumples tu papel de amar a tu mulher, entregando-te por ela, tu mulher se someterá a ti com muito mais prazer e amor. Aunque nosso amor sempre tem que ser em resposta à graça que fomos alcançados de Cristo para com nós. Se estamos cumprindo nossos papéis em nossa casa, isso se torna mais liviano, que se chama, mais liviano, mais tranquilo, com muito mais amor. E para finalizar, a compreensão do complementarismo bíblico é super prática em nossas vidas, certo? Não é algo somente teológico, vemos que isso tem a ver com algo prático em nossas vidas. E sabe o que passa, irmãos, quando o homem hace o trabalho da mulher e a mulher hace o trabalho do homem? E isso podemos pensar em uma casa, em uma igreja ou na sociedade. Sempre que isto ocorre, temos tristeza, cansaço, desânimo, porque estaremos carregando na carga que não fomos criados para suportar. Por isso, irmãos, que é muito triste quando vemos, por exemplo, famílias depois de um divórcio, onde as mamás têm que cuidar solas de seus filhos. Generalmente, irmãos, são pessoas que estão carregando na carga que não foram criadas para suportar. Generalmente são mulheres que estão cansadas. E maridos igual.
Marido, se tu não está haciendo su papel, e está haciendo o papel da mulher em seu lugar, isso traz tristeza para tu vida, cansancio. Aunque parezca que não seja pesado, pero não fuimos criados para suportar lo que Deus confiou às mulheres. As mulheres não foram criadas para suportar lo que Deus confiou para os homens. ¿Se entende que significa igualitarismo, complementarismo? Iguales ante Deus em honor, em dignidade, pero com funções distintas. Certo? Que são complementares e Deus nos criou assim para sua própria glória, porque somos um reflexo de sua própria imagem.